is being recorded. que, que vamos a juntar los, digamos, afluentes de conocimiento que estábamos desarrollando. Por una parte la demanda de dinero, por otra parte la oferta. Y bajo estas condiciones de neutralidad en que todo lo del sector real viene dado, vamos a estudiar lo que es el equilibrio monetario, lo que, lo que son las variables nominales que de aquí resultan. Por supuesto, la de mayor atención va a ser siempre la inflación y el nivel de precios, desde luego, pero todas las otras variables nominales se desprenden de ahí, tasa de interés nominal, salarios nominales, ingreso nominal, etc. Pero en esta clase vamos a concentrarnos en el resultado del mercado monetario. Vamos a tratar de dividir, descomponer, entender los distintos elementos que surgen de ese eh, equilibrio monetario y posteriormente vamos a dedicarle tiempo al impuesto inflación, ¿no? Vamos a partir por ahí, en esa forma, ese sería el contenido de esta clase. Explicar inflación propiamente tal, eh, explicar hiperinflación, eso lo vamos a dejar para los siguientes capítulos. Voy a compartir entonces con ustedes, en primer lugar, el texto, o más que el texto, digamos, las diapositivas que están basadas en el texto mío. Y aquí el título aparece La inflación como fenómeno monetario. Eso es lo que vamos a llegar a estudiar, ¿no? Pero, en primer lugar, quiero que nos concentremos en el equilibrio monetario y que tratemos de entender lo que hay detrás de ese equilibrio monetario. Se presenta un cuadrante donde los ejes son el vertical, la tasa de interés nominal, designada por la letra I latina, y en el eje horizontal, los saldos monetarios reales o el dinero real. Por supuesto, tenemos la demanda por dinero con pendiente negativa, la oferta con pendiente positiva. Eh, Aquí hay una determinación del nivel de precios, porque la oferta de dinero está expresada en términos reales para un nivel de precios que es de equilibrio, que surge de este mismo equilibrio, digamos que está ahí. Eh, y como resultado de la intersección de oferta y demanda de dinero, surgen dos cosas: los saldos monetarios reales mantenidos efectivamente por la gente, M0, y de, la tasa de interés nominal de equilibrio. Ahora, podemos agregar algunas cosas eh, que no son determinadas en este equilibrio, pero que son determinadas afuera, las podemos utilizar, como por ejemplo que la tasa de interés real es R0. Ahí tenemos tasa de interés nominal, que es la que permite o genera el equilibrio monetario, y la tasa de interés real, que la anotamos desde afuera exógenamente, ¿no? Al saber que esa es la tasa de interés real, nosotros vamos a conocer entonces inmediatamente cuál es la inflación. La inflación es la diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa de interés real. Pensemos que estamos en un mundo eh, sin, sin incertidumbre y por lo tanto los valores esperados y efectivos son los mismos, ¿no? Entonces ahí tenemos el equilibrio, tenemos también la tasa de interés nominal y la tasa de interés real y por lo tanto la inflación, que sería esa distancia. De A hasta B, ese trazo
es inflación. Y desde B hasta el eje horizontal es la tasa de interés real. Por lo tanto, desde A hasta el eje horizontal es la tasa de interés nominal. Ahora aquí surgen algunas áreas que son de interés. La primera de ellas es el ingreso del oferente de dinero. El ingreso del oferente de dinero es el área que está dada, ¿no es cierto?, es P por Q. En este caso, P es la tasa de interés de equilibrio y cero, y Q es M0. Por lo tanto, el área que va desde el origen hasta I0, de I0 hasta A y de A hasta M0, hasta la cantidad de dinero real efectivamente mantenida, eso es el ingreso total que obtiene el oferente de dinero. Y ese ingreso total que obtiene el oferente de dinero tiene dos componentes, o lo podemos dividir en dos componentes. Uno de ellos se llama el impuesto de inflación, que está dado por la multiplicación entre la inflación, la tasa de inflación y los saldos monetarios reales. O sea, es I0, R0, A, B. Y el segundo componente lo llamamos el señoriaje. Señoriaje puro también se le da en llamar, que es la parte de abajo de ese rectángulo. 0, R0, B, M0. Veamos. ¿Está clara las ideas de esos, de lo que significan esas áreas? ¿No hay complicaciones? No veo ninguna mano levantada. No me quedó claro el señoriaje. Veamos, volvamos al señoriaje. Todavía no les tiene que quedar claro porque apenas hemos recién presentado el asunto. Tenemos que darle un poquito más de contenido. El señoriaje puro es el ingreso que obtiene el emisor de dinero por el hecho de poder obtener de ese dinero que le cuesta cero una tasa de interés real de R0. Es la parte que corresponde únicamente a la tasa de interés real que se obtiene por el dinero. Por eso es la multiplicación entre la tasa de interés real y la cantidad de saldos monetarios mantenidos, lo que constituye esa parte del ingreso del oferente de dinero, que se llama señoriaje. Sin inflación, ese sería el ingreso de los emisores de dinero. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero los emisores de dinero tienen que pagar algún costo. Bueno, eso sería cierto si el dinero fuese dinero mercancía. Claro, ahí habría algún costo, ¿no es cierto?, que estaría relacionado con el costo marginal de desplazar oro desde sus usos no monetarios al uso monetario. Pero cuando estamos hablando de dinero fiduciario, ese costo marginal eh, no, no existe. El costo marginal de producir y de generar dinero es cero. Puede haber un costo fijo relativo a la instalación de las instituciones monetarias y su mantenimiento, pero en general, en teoría, se considera que el costo de producir dinero es cero. Por lo tanto, todo el señoriaje se lo lleva la autoridad monetaria. ¿Mm? En este caso, el Banco Central de Chile, que obtiene ese señoriaje. Ahora, en adición al señoriaje está la inflación. El impuesto de inflación, que está dado por, ¿no es cierto?, la diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa de interés real, multiplicado también por la base monetaria. Hay esas
esas dos partes del área que representa el ingreso de los generadores de dinero. A cualquiera le gustaría tener una maquinita para generar dinero, ¿no es cierto? Porque básicamente puede comprar cosas o prestar dinero a cero costo de generarlo, ¿no es cierto? Es una máquina de gran, de gran utilidad, ¿no? ¿Cierto? De gran generación de ingresos. Por eso que esto se regula y se determina que tiene que haber una autoridad monetaria, un monopolio controlado por el Estado, una institución pública que se dedica a la fabricación de dinero. Porque de lo contrario, entraría mucha gente a esta industria y la cantidad de dinero que se ofrecería eh, distaría mucho de ser la adecuada para los fines de la sociedad. Por ejemplo, podrían haber mucha facilidad de presiones inflacionarias. Lo que también puede ocurrir es que parte de estos oferentes de dinero quiebran, lo cual hace perder confianza en, en la unidad monetaria y habría muchas unidades monetarias, digamos, de distintos entes que lo fabrican. Por eso el dinero no es generado o producido en forma competitiva. Déjenme ver un poquito más los conceptos, ¿no? Veamos lo que hemos estado viendo hasta aquí, lo vimos gráficamente. El señoreaje es un ingreso real que se deriva de la capacidad de financiar créditos a cero costo gracias a la emisión de dinero fiduciario. Y ahí está la fórmula. En general, el señoreaje se asocia a la base monetaria, ¿no? A la base monetaria por la tasa de interés real y el nivel de precios para hacerlo en términos reales. Nosotros hemos hecho un dibujo suponiendo que el multiplicador es 1 para no tener que distinguir entre base monetaria y dinero, ¿no? Pero eso es el señoreaje. Aún sin inflación, y eso es lo que nos enseña el señoreaje, aún sin inflación, la autoridad monetaria obtiene ingresos, que puede ser relativamente importante, de la emisión de dinero. Digamos, si, ¿qué tan importantes pueden ser estos ingresos? Si en Chile hoy día eh, el dinero fuera el 10% del producto, el dinero real, y la tasa de interés es muy baja, es un 1%, eh, entonces el señoreaje es un 1% del 10% del producto. Eso es un 0,1% del PIB. ¿Cuánto es el 0,1% del PIB de Chile? El PIB de Chile es como 300.000 millones de dólares. El 1% son 3.000 millones de dólares, el 0,1, 300 millones de dólares. Ahí hemos calculado aproximadamente cuánto obtiene el Banco Central de ingresos por concepto de señoreaje, ¿no? Unos 300 millones de dólares, que serían menos si es que la base monetaria es menor, como de hecho lo es, que el 10% del PIB, pero quise hacer un cálculo que fuera fácil de entender. Ese es el señoreaje. ¿Se comprende ahora qué es lo que es el señoreaje? Bueno, ¿por qué lo que gana el oferente? A ver, si alguien ofrece pan y vende a Luca el kilo de pan y vende 1.000 kilos de pan, ¿cuánto gana? ¿Luca o Luca por 1.000? 1.000.000. Sí, pues el ingreso siempre está dado por el precio, que es valor unitario, por la cantidad vendida. Y esto es igual. El precio o valor unitario es la tasa de interés a la cual presta cada unidad de dinero por la cantidad de dinero real que hay en la economía, ¿no? Ahí está el ingreso del oferente de dinero en condiciones en que no haya inflación. ¿De
acuerdo? No es el número de billete, es toda la cantidad de dinero que está dando vuelta, es lo que le permite al Banco Central obtener el señoreaje. Porque por todo el dinero que da vuelta, el Banco Central puede cobrar ese interés. El Banco Central eventualmente lo generó y, y lo puede prestar, ¿ok? Lo puede prestar a esa tasa de interés. El precio no es la cantidad de dinero, el precio es la tasa de interés. Ese es el precio del dinero. La cantidad de dinero es la masa monetaria real. Ese es todo el dinero que el Banco Central ha creado, tiene creado dando vuelta a la economía. Bien, agreguemos ahora la tentación de las autoridades monetarias. Está bien, ya el señoreaje hace atractivo esto, el crear dinero. El señoreaje ciertamente lo hace atractivo, pero más atractivo es aún con la inflación. El impuesto de inflación es otra fuente de ingreso real asociada a la creación de dinero, pero este se deriva de la reposición del dinero deteriorado de su valor por la inflación. Y esto es la idea del impuesto de inflación, que mediante la inflación las autoridades monetarias pueden generar un deterioro de valor, una depreciación del valor real del dinero. Ahora la gente demanda dinero real, por lo tanto va a reponerlo. Y toda esa reposición de dinero que va haciendo la gente cuando hay inflación, le significa ingresos a la autoridad monetaria, porque puede emitir más dinero, más dinero que le permite cobrar más intereses, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo se define esto? Bueno, aquí está el cálculo. Eh, el impuesto de inflación es delta M partido por P, o sea, toda la creación de dinero nominal partido por el nivel de precios. Y ese delta lo podemos dividir en M por P, eso representa al M, eh, donde el M chico es saldos monetarios reales y P el nivel de precios, todo eso partido por P. Y aplicamos entonces las reglas para derivar un producto y nos va a quedar P por delta M más M por delta P, todo partido por P. Podemos, podemos empezar a ordenar términos y nos vamos a quedar que esto tiene dos componentes. El cambio en los saldos monetarios reales y M por delta P partido por P, o los saldos monetarios reales por la inflación. El señoreaje puro es delta M, y surge del incremento en la demanda por dinero asociado en general al crecimiento. Esto es el valor presente de futuros ingresos por la tasa de interés real. Si pensamos, se puede calcular así, si pensamos en un tiempo infinito del delta M. Eh, Todo el crecimiento en M partido por I nos va a dar la misma idea. El impuesto de inflación es el segundo componente, que son los saldos monetarios reales por la inflación. Y este se recauda al depreciarse los saldos monetarios reales a la tasa real de inflación, delta P partido por P. Entonces se dice que la base del impuesto de inflación son los saldos monetarios reales, M, y la tasa del impuesto de inflación, la tasa de inflación. Todo impuesto tiene una base sobre el cual se aplica y una tasa, el coeficiente que se le aplica a esa base para calcular el impuesto. Bien, ese es entonces el impuesto de inflación
y el señoreaje puro. Sin inflación, las autoridades monetarias obtienen ingresos que son equivalentes al señoreaje. Con inflación agregan a ese ingreso el efecto del impuesto de inflación. ¿Cuánto es el impuesto de inflación en Chile? Bueno, digamos, hagamos una aproximación, supongamos que los saldos monetarios reales son 10% del PIB y la tasa de inflación en general es 3. 10 por 3%, o 3% por 10% del PIB nos da 0,3. 0,3% del PIB. Ya sabíamos que 0,1% del PIB son 300 millones de dólares, 0,3 son 900. Podríamos calcular al Banco Central entonces un ingreso aproximado de unos 1.200 millones de dólares al año. Algo así. Probablemente va a ser algo menos, pero con esto quiero darle una idea de que hay dinero en la creación de dinero. Y por eso es importante que esto sea regulado, porque si fuera competitivo, tendríamos muchos creadores de dinero, tendríamos probablemente exceso de dinero y no podríamos controlar la inflación, porque la tentación de maximizar ingresos llevaría a que la tasa de inflación no sea la tasa de inflación deseada por la sociedad, sino que la tasa de inflación que más ingresos genera para los oferentes de dinero, ¿no? Usar la maquinita hasta que sirva. ¿Cuál es la base? La base del impuesto de inflación. Ustedes saben, en tributación existen dos elementos, la base del impuesto, la base tributaria, y la tasa tributaria. Si estamos hablando del impuesto de inflación, la base tributaria son los saldos monetarios reales. La tasa tributaria es la tasa de inflación. Entonces, veamos qué inflación es la que genera el más alto ingreso. Permítame presentarles la curva, bueno, se ha dado a llamar la curva de Laffer. En realidad esta es la curva de rendimiento del impuesto de inflación. En el eje vertical, creo que está equivocado, ahí lo que aparece es el rendimiento del impuesto de inflación como porcentaje del producto. El rendimiento del impuesto de inflación como porcentaje del producto. Ese es el eje vertical. Y el eje horizontal es la inflación. ¿Okay? La tasa de inflación. Y vemos dos curvas, una para el impuesto de inflación y otra para el señoreaje. La curva azul es para el impuesto de inflación. Y básicamente lo que nos muestra esa curva es que hay un tramo inicial en que el impuesto a la recaudación del impuesto de inflación como porcentaje del producto fuertemente creciente a la tasa de inflación. Pero llega un máximo y de ahí la recaudación se reduce hasta ser prácticamente nula para tasas de inflación muy altas. Vamos a ver cómo se deriva eso. Pero eso es el resultado al que tenemos que llegar. Por otra parte, la otra curva, la curva amarilla, es la curva de señoreaje. Y esta curva de señoreaje adquiere su valor más alto cuando la inflación es cero. Y después, si la inflación aumenta, el señoreaje disminuye asintóticamente, convergiendo a cero para tasas de inflación muy altas. Vamos a ver por qué. Para eso vamos a necesitar utilizar un poquitito de matemáticas, ¿ok? Vamos a mirar las áreas y pensar en esas áreas. ¿Qué pasa con esas áreas que estudiamos en el gráfico anterior? El área
el señoreaje 0, R0, B, M0. ¿Qué va a pasar con esa área cuando la demanda por saldos monetarios disminuye? Bueno, esa área tiene como alto la tasa de interés real, que es fija, que no depende de lo monetario. Recuerden que estamos en un mundo con neutralidad. Y como ancho, o como base, los saldos monetarios reales. ¿Qué pasa si aumenta la inflación? Si aumenta la inflación, la tasa de interés nominal va a ser mayor y la demanda por saldos monetarios reales se reduce. Y por lo tanto, se va a reducir el señoreaje. El señoreaje es máximo cuando la inflación es cero. Cuando la inflación es cero, por lo tanto, porque se obtiene con cero inflación una mayor demanda por saldos monetarios reales. De acuerdo entonces, la intuición de la línea amarilla que hemos visto acá, que siempre decreciente, es que el señoreaje disminuye cuando aumenta la inflación, porque la inflación hace disminuir los saldos monetarios reales. Y el señoreaje es máximo cuando los saldos monetarios reales son máximos. Dado que la tasa del señoreaje, la tasa de interés real, está dada. Bien, esa es la parte más fácil. La parte más difícil, pero perfectamente a su alcance, es la del impuesto de inflación. El impuesto de inflación cambia de dos maneras la recaudación del impuesto de inflación. Nos concentramos en esta área R0 y 0AB. Cuando aumenta la inflación, esta área cambia de dos maneras. Por una parte, el área aumenta su altura. A mayor inflación, mayor es la diferencia, ¿no es cierto?, entre I0 y R0. Sube la tasa de interés. En el fondo aumenta la tasa del impuesto de inflación. Pero cuando hay más inflación, también disminuye los saldos monetarios reales, disminuye la base del impuesto de inflación. Por lo tanto, hay efectos encontrados. El efecto va a depender de la elasticidad de la demanda por dinero. Y para esto vamos a estudiar vamos a hacer un poco de matemáticas, vamos a hacer algunos supuestos, plantearnos una función de demanda por dinero y hacer la derivación del impuesto de inflación o de la recaudación del impuesto de inflación. Pero antes de meterme aquí, quiero ver si están conmigo. Eh, a ver, me preguntan cómo se llama el vertical. Eh, bueno, yo creo que estamos hablando del gráfico donde aparece aquí el señoreaje y el impuesto de inflación. Eh, la línea vertical es la recaudación del impuesto de inflación como porcentaje del PIB, o el señoreaje como porcentaje del PIB. En realidad entonces es recaudación partido por PIB. ¿Cómo las personas en general pagamos ese o pagamos el impuesto de inflación? Porque estamos dispuestos a pagar un costo por mantener dinero. De esa manera lo pagamos. Estamos dispuestos a pagar un costo por mantener dinero, una tasa de interés eh, que dejamos de recibir. ¿Y quién nos provee ese dinero? La autoridad, básicamente la autoridad eh, monetaria, básicamente la autoridad monetaria. De ahí sale la idea de que estamos pagando un costo. Y cuando hay inflación, vamos a pagar más de ese costo, ¿no?
más de ese costo. Cuando si se trata de la tasa de interés real, ese costo es relativamente, es relativamente pequeño. Pero cuando hay inflación se puede llegar a pagar cantidades más o menos importantes, como lo vamos a ver. Veamos de nuevo en, veamos de nuevo en el sistema, las ecuaciones que vamos a utilizar. Impuesto a inflación, ese es el II, esa es la recaudación del impuesto. Todo el ingreso que obtiene gracias a la inflación la autoridad monetaria. Eso es pi por m, donde pi es la inflación y m son los saldos monetarios reales. Entonces, como los saldos monetarios reales están determinados por la demanda de dinero, ese es pi por L de R más EPI, Y, que es la demanda de dinero. Y vamos a escribir una demanda de dinero en términos semi-logarítmicos. Y eso sería E elevado a L0 más L1 log Y menos L3 por R más EPI o R más la tasa de inflación. Recordemos que aquí no vamos a distinguir entre inflación efectiva y esperada. Así queda el impuesto a inflación, por así decirlo, en pesos reales, ¿no? Porque esto es pi por E. Para ir simplificando esto, vamos a hacer dos operaciones. La primera es sacar logaritmo y nos va a quedar el logaritmo de la recaudación de impuesto a inflación, es el logaritmo de la inflación más esto que se parece, ¿no es cierto?, a la función de demanda de dinero que hemos utilizado anteriormente, donde decíamos logaritmo de m es igual a todo esto. Aquí está la constante, el efecto del ingreso del producto sobre la demanda de dinero, el efecto del costo de mantener dinero. Vamos a hacer un supuesto que L1 es igual a 1, que la elasticidad de ingreso de la demanda de dinero es 1, y eso nos permite pasar para el otro lado restando, y por lo tanto podemos dejar el Y y podemos entonces expresar esta recaudación como el logaritmo del impuesto de inflación sobre el producto, como porcentaje del producto. Nos queda log pi más L0 menos L3 por la tasa de interés nominal. Nuevamente decimos ahí, pi es igual a pi. La inflación es igual a la inflación esperada. Y llegamos finalmente a ese resultado, que el logaritmo de la recaudación del impuesto de inflación como porcentaje del producto es el logaritmo de la inflación más L0 menos L3R menos L3pi. Hemos entonces hecho ya la derivación de la función que representa la recaudación del impuesto a inflación. Y ahora examinamos qué es lo que sucede con el impuesto a inflación cuando aumenta la inflación. Derivamos respecto a pi. La derivada del logaritmo de pi respecto a pi es 1 partido por pi. La derivada de menos L3 pi respecto a pi es menos L3. Y por lo tanto, vemos cuál es la condición para que el efecto del aumento en la inflación sobre la recaudación del impuesto a inflación sea positivo, y eso es de que 1 partido por pi sea mayor que L3. O también podemos decir de que la máxima recaudación se da cuando 1 partido por pi va a ser igual a L3. Esto implica que en realidad el resultado exigido para que la recaudación del impuesto crezca respecto de la inflación es que la elasticidad de la demanda por dinero respecto de la inflación tiene que ser menor que 1 en valor absoluto. Y por esto es importante utilizar la forma semilogarítmica
de la demanda por dinero y eso nos permite obtener un punto donde la recaudación tributaria del impuesto de inflación es máxima. ¿No? Ese punto es donde la inflación es igual al inverso o recíproco de L3, es donde se alcanza la máxima recaudación. Este punto de ahí, ¿cierto? El punto máximo corresponde a una inflación que depende del valor de L3. Por ejemplo, si L3 es 1, ¿cuánto es la máxima, la inflación que genera la máxima recaudación del impuesto inflacionario? Denle una vuelta, por favor. ¿Alguien? Si L3 es 1, ¿cuánto es la inflación que genera la máxima recaudación del impuesto de inflación? Recordemos que el resultado es pi igual 1 partido por L3. Si L3 es 1, ¿cuánto es la máxima? ¿Cuánto es la inflación que genera la máxima recaudación de impuesto de inflación? Infinita. La respuesta es 1. Pero 1, pi igual 1, no es pi igual 1%. Pi igual 1 es pi igual ¿cuánto? 100%, correcto. Así es. Si L3 es 1, la tasa de inflación que genera la máxima recaudación de impuesto de inflación es 100%. Ahora, si pi es menor que 1, es 0,25. ¿Cuánto va a ser la inflación que genera la máxima recaudación? Si el de 3 es 0,25. Un poco, ¿cuánto es 1 partido por 0,25? 4, 400%. Gracias, Eduardo. Eh, Así es. Mientras menor es L3, mientras menor es la respuesta de la demanda por dinero a la tasa de interés nominal o a la inflación esperada, más grande es mayor es la tasa de inflación que genera la máxima recaudación del impuesto de inflación. Eso es un resultado importante que nos indica cómo la recaudación tributaria, la recaudación del impuesto de inflación depende de la reacción que la gente tenga frente, frente a la inflación, cómo modifique sus conductas de demanda por dinero frente a la inflación. Habría un solo caso en el cual la inflación de máxima recaudación es infinito. No sé si dejarla para la prueba o preguntárselas ahora. ¿Qué dicen? ¿En qué caso la inflación de máxima recaudación tiende a infinito? Voy a decir tiende, no es que es igual a infinito. ¿Qué valor tiene que tener L3 para que la inflación de máxima recaudación tienda a infinito? Cuando L3 tiende a cero, correcto. Si la economía o los demandantes por dinero se hacen completamente, no sé si llamarlos indiferentes o no reaccionan frente a la inflación, ¡pum! La inflación de máxima recaudación de impuesto a inflación tiende a infinito. El impuesto a inflación también va a tender a infinito, ¿no? Pero, pero eso no pasa en la práctica, ¿no? Eso no pasa en la práctica. En realidad, en la práctica, el valor de L3
es mayor a 0,2, 0,3, 0,4. Y además tiende a ser más alto el valor de L3 en aquellos países que han tenido experiencia reciente inflacionaria, que las generaciones que toman decisiones eh, han vivido la inflación. Cuando eso es porque la gente aprende de sus malas experiencias. La gente se vuelve más sensible a la inflación cuando la ha vivido. Hay un dicho en Uruguay que a mí siempre me llamó mucho la atención y que queda y me quedó grabado y que creo que sirve para ilustrar esto, ¿no? Esto de que la experiencia inflacionaria lleva a tener mayor reacción frente a la inflación. En Uruguay decían de que el que una vez se quemó con leche ve a una vaca y llora. Ve una vaca y llora. Bien, entonces desarrollamos el, el impuesto de inflación y de hecho tenemos ahí la fórmula de la curva de Laffer. Es esa la fórmula de la curva de Laffer, que relaciona el logaritmo de la recaudación del impuesto de inflación con la tasa de inflación. Y tiene esos dos componentes. Eh, la otra, el S lo pueden desarrollar ustedes, o sea, la recaudación del señoriaje, pueden derivarla que va a terminar siendo el logaritmo de R más esta función que es básicamente la función de demanda por dinero, realizado también bajo los mismos supuestos de que L1 es igual es igual a 1. Eh, si nosotros tomamos el resultado del señoriaje, que aquí está expresado, el señoriaje es R por M, la tasa de interés real por los saldos monetarios reales, reemplazamos la función de saldos monetarios reales, la función semilogarítmica de la que hemos estado hablando, en la que nos hemos basado, le aplicamos en la segunda línea logaritmo, suponemos que L1 es igual a 1 y pasamos hacia la izquierda restando el logaritmo de Y, nos queda una expresión donde el logaritmo del señoriaje como porcentaje del PIB es igual al logaritmo de R más L0 menos L3 por R más pi. De ahí podemos obtener cuál es el efecto de la inflación sobre la recaudación del señoriaje, y ese es igual a menos L3. Por lo tanto, siempre negativo. El máximo señoriaje se obtiene cuando la inflación es igual a cero. Cuando la inflación es igual a cero. Bien. Eh, consultas o comentarios. Yo sé que esta materia tiene ciertas dificultades, combina lo conceptual con lo matemático, que aquí se hace muy necesario para poder entender las complejidades del tema. Pero es algo, es algo sumamente importante para entender el proceso inflacionario. Vamos a hablar más que nada del impuesto inflación, más que del señoriaje. El señoriaje después de todo no tiene tanta importancia. Sí es una fuente de ingreso para el creador de dinero, eh, pero lo que distorsiona las políticas públicas es el impuesto de inflación, ¿no?
Y eso es lo que más nos preocupa. ¿Por qué? Porque la autoridad monetaria puede intentar, a través del impuesto de inflación, obtener más recursos del público en general para traspasarlos, por ejemplo, al gobierno, eh, para financiar déficits fiscales a través de impuestos de inflación. Y eso ha sido intentado en la práctica y genera resultados socialmente muy negativos, porque la inflación es un fenómeno muy distorsionador de la asignación de recursos, de los ingresos, de la distribución de los ingresos, etcétera, etcétera. No hay ningún país que haya tenido éxito con inflación. La inflación es algo que tiene que mantenerse controlado y en su momento lo vamos a discutir más en detalle. Bien, no sé si es un gran éxito de haber explicado esto sin mayores consultas o un gran fracaso. Solamente la prueba solemne lo dirá. Ok, podemos volver sobre el tema más adelante, pero antes de terminar la clase, en los minutos que me quedan, la voy a terminar en torno a las 10, a las 10:30. Quiero presentar la inflación. Hasta aquí hemos visto consecuencias de la inflación, si ustedes quieren, digamos, el volver el impuesto a inflación en la recaudación. Pero la inflación misma, ¿de dónde sale? Bueno, del equilibrio del mercado monetario. Básicamente pensando si en una economía cerrada por el momento tenemos demanda por saldos monetarios reales que dependen del producto y de la tasa de interés nominal y oferta de saldos monetarios reales, que sería la oferta que hace el Banco Central y el sistema monetario, digamos, dividido por el nivel de precio. Ese es el equilibrio monetario que hemos presentado anteriormente. Bueno, si nosotros pensamos que el producto viene dado desde afuera, producto real, y que el Banco Central es el que decide la cantidad de dinero, bueno, de ahí, de la decisión del Banco Central de la cantidad de dinero, es de donde va a salir la inflación. En un sentido estático, el nivel de precios en un momento en el tiempo es igual a la oferta monetaria, partido por los saldos monetarios reales que desea tener la gente. Si derivamos esto en el tiempo y aplicamos logaritmos, hacemos la derivada logarítmica, nos queda que la derivada logarítmica del nivel de precios, eso es la inflación, es igual a la derivada logarítmica de la cantidad de dinero. Eso es la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, menos la tasa de crecimiento de los saldos monetarios reales. Vamos a suponer neutralidad, que la tasa de crecimiento del PIB es lambda, está dada, y que la tasa de interés real es fija, de tal manera que dr es igual a cero. Vamos a suponer también elasticidad unitaria en la demanda de dinero. Y con esos supuestos nos va a quedar que esta ecuación del cambio en la cantidad de dinero real, el cambio en los saldos monetarios reales, está dado por la tasa de crecimiento del PIB y más L3 por la variación en la tasa de interés nominal. Pero esa variación en la tasa de interés nominal la vamos a hacer cero. Si la tasa de interés real es igual a cero, si la variación en la tasa de interés real es igual a cero y si la inflación ha llegado ya a un cierto nivel
de equilibrio, el cambio de la tasa de interés nominal es igual a cero. De tal manera que lo que nos queda como resultado es que la inflación es igual a la diferencia entre la tasa de crecimiento del dinero decidida por el Banco Central y la tasa de crecimiento del producto. La inflación es el resultado de una creación de dinero excesiva, más allá de lo que la gente quiere demandar. Y si utilizamos estos supuestos simplificatorios de elasticidad 1, elasticidad ingreso 1 de la demanda por dinero, y tasa de inflación igual a tasa de inflación esperada, podemos llegar fácilmente a este resultado en que la inflación resulta del exceso del crecimiento del dinero sobre el crecimiento del producto, de los bienes. Entonces la inflación se le entiende como demasiado dinero persiguiendo a muy pocos bienes. M mayúscula es siempre el dinero nominal y M minúscula son los saldos monetarios reales. ¿Okay? Y es la diferencia entre esos dos conceptos es el nivel de precios. Si estos dos fueran iguales, el nivel de precios sería 1, pero esos no son iguales. Y la diferencia de ellos en el tiempo se va estirando en la medida que el nivel de precios vaya subiendo, es decir, en la medida que haya inflación. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta? Bien. Podemos ver, podemos ver algunos gráficos. Podemos ver algunos gráficos. Eh, Acá tenemos en el eje vertical, vamos a medir tasas en general. Eh, Vamos a medir logaritmo de variables. Y estamos dibujando tres variables. Eh, la primera variable, color verde, es el logaritmo de los saldos monetarios reales. Esa es eh, la demanda por dinero. Como podemos ver, tiene una cierta pendiente positiva, por lo tanto va creciendo en el tiempo. Y ese crecimiento tiene que ver básicamente con el crecimiento del producto. La, la segunda variable, aparece en azul, es el logaritmo del nivel de precios, que tiene inicialmente una tasa de crecimiento, que es la tasa de inflación, y que luego esa tasa de crecimiento se reduce, se dobla la trayectoria del nivel de precios. Y por último tenemos el dinero ofrecido por el Banco Central, los monetarios nominales, que también sigue esa tasa de crecimiento y luego se dobla. Entonces, los saldos eh, monetarios reales crecen porque hay un crecimiento, como usted puede ver, algo más rápido en M que en P. Ahora, hay un momento en que se produce el quiebre y ese momento nos genera algunos problemas que tenemos que, tenemos que considerar y que enfrentar. Porque si cambia la pendiente de la función que representa el nivel de precios, lo que está cambiando ahí es la inflación. Si cambia la inflación, nos va a cambiar la demanda por dinero.
Entonces vamos a tener que ver cómo manejar esa dinámica. No quiero entrar en eso todavía. No quiero entrar en eso hoy día, prefiero dejarlo para la clase siguiente, que ustedes tengan la oportunidad de reflexionar, de preguntar, de entender los temas que hemos estado levantando hasta aquí sobre puesto inflación, básicamente antes de ir al resto. Bien. Consultas o comentarios. Los noto muy callados, tal vez sorprendidos. ¿Qué pasa? ¿Qué es L2? Bueno, lo hemos dejado de lado, pero L2 es otro parámetro de nuestra función de demanda por dinero. Es un parámetro que relaciona la demanda por dinero con ingresos futuros o con riqueza. Eso es L2. No cumple un papel demasiado importante en los temas que nosotros hemos estado ahora revisando. En realidad, L3 parece ser el parámetro fundamental. Su valor nos determina cuál es la inflación que genera la máxima recaudación del impuesto de inflación. El otro parámetro es L1, que es la elasticidad de ingreso de la demanda por dinero, que los resultados empíricos en general indican que es muy cercano a 1. Y suponerle igual a 1 nos permite simplificar bastante las cosas, bastante la matemática. Además, la teoría cuantitativa del dinero supone implícitamente que elasticidad de ingreso de la demanda por dinero es igual a 1. Bien, algo más, Valentina, todos los que están aquí. Qué buena pregunta, Camilo. ¿Países con hiperinflaciones recaudan mucho por impuesto a inflación? Bueno, veamos el gráfico. ¿Qué creen? Lo que nos dice el gráfico. Vean el gráfico. Ahí está la respuesta. Hiperinflación es más de 1000. Más de 1000% de inflación. Pensemos que ese gráfico es. ¿Cuánto es la recaudación con más de 1000? ¿Ah? ¿Cuánto es? Cero. Sí. Eso es lo notable. Que las hiperinflaciones no permiten recaudar. Todo lo contrario. Anula la recaudación del impuesto a inflación. Es un poco lo que sucede cuando nos atropellamos al hacer cosas. No se obtiene el mejor resultado. En las esquinas nunca están las buenas soluciones. Incluso un gobierno que está con grandes necesidades y que tiene que recaudar, eh, supongamos que por fin es muy loable, o por último para la propia supervivencia, no le conviene una inflación disparada. Las hiperinflaciones son de cero prácticamente recaudación de impuesto a inflación. Y ahí vienen las preguntas, ¿por qué se producen? Bueno, ustedes las respuestas las van a obtener en parte en clase y en parte leyendo Sargent, Thomas Sargent, The End of Four Big Inflations, ¿no? Ahí van a tener la historia de las grandes hiperinflaciones centroeuropeas, ¿no? Ahí van a poder ver esta cuestión un poco en la práctica, ¿no? Las hiperinflaciones en realidad no son un resultado racional, son un resultado más bien de una crisis o de una burbuja, de un intento irracional por parte de las autoridades por obtener mayores ingresos y sus esfuerzos generan efectos contraproducentes. Eso es muy importante para la
la profesión de economistas, digamos que nosotros tenemos que estar formados para entender cuáles son los costos alternativos, cuáles son las posibilidades reales de hacer cosas y de obtener resultados, para poder advertir respecto de ellos, porque eh, si no, se cometen errores muy importantes. Es mejor tener gente que entienda y que pueda dar las malas noticias a tener puros experimentos en tratar de implementar las políticas económicas, porque el que paga los resultados de los errores es la gente en general y en particular los más vulnerables. Bien, ¿algo más? Ok, vamos a hacer una clase un poco más corta hoy día. Vamos a quedar entonces hasta aquí. Voy entonces a dejar de grabar. Estamos pensando